Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo han estado en esta mañana? Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Y de igual manera me da mucho gusto porque podemos seguir reuniéndonos en este culto de español y en el culto de alemán para seguir nutriendo nuestro espíritu de la palabra de Dios. Siempre es una bendición muy grande, pues cuando en estas temporadas pasadas que estuvimos en la casa, aunque tratamos de estar involucrados en la palabra de Dios, pues siento que aquí es una fraternidad, es algo un poquito más especial poder venir a la iglesia. Y en esta mañana, primero que nada quiero empezar con una oración, entonces les pido que por favor inclinemos nuestros rostros. Señor Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos porque nos permites reunirnos, te agradecemos por la salud que tenemos, también te agradecemos por los problemas que pones en nuestros caminos, pues siempre son una enseñanza para poder hacernos más fuertes y continuar en tu camino. Son pruebas que tú nos pones y agradecemos por ello también. También te pedimos por la salud de las personas que están teniendo algún problema, te pedimos por las personas que están en algún duelo, que les ayudes a salir adelante. Y te agradecemos nuevamente por la iglesia que tenemos porque podemos estar aquí aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. También a las personas que tengan sus Biblias les invito a que las abran. Vamos a leer dos lecturas bíblicas. La primera es de Génesis 22, del 15 al 18. Y dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu hijo único? Juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré la descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y la segunda cita bíblica la encontramos en Números, del capítulo 14, del verso 21 al 23, y dice, pero juro por mí mismo y por la gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verán jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Y con esto invito a nuestro hermano Javi González para que nos comparta el tema. Gracias. Gracias. Muy bien, buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir y escuchar esto, a ver cómo nos va. Esperemos que bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que leyó nuestro hermano Daniel? Te agradezco mucho por la lectura. Básicamente vimos dos puntos, ¿no? Dos juramentos que Dios le hace al pueblo de Israel. Primero, Abraham, diciéndole que te va a ir muy bien. Esto fue justamente cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde le había pedido el Dios que sacrificara a su único hijo. Y Isaac ya estaba a punto de hacerlo. En eso viene un ángel y le dice, ¿sabes qué? No lo hagas, pero como me ibas a obedecer, te prometo que te voy a dar un pueblo, que muchas naciones se van a bendecir por medio de ti, y todo esto que ya conocemos. El segundo juramento, que es de Números, es la promesa que le hace Dios a Moisés, justo cuando no entran a la tierra prometida. Y les dice, ¿saben qué? Ya no vuelven a entrar. Ya me cansé y no van a entrar. Y de aquí, ¿verdad? Pues de Génesis tenemos Éxodo, Levítico, Números, o sea, es mucha historia lo que hay dentro de este punto A al punto B. Entonces, ¿qué queremos hacer el día de hoy? Entender qué pasó. O sea, ¿qué pasó del punto A al punto B? ¿Por qué Dios termina por no dejarlos entrar a la tierra que Él mismo les prometió? ¿Fue esto algo injusto? Y básicamente, cuando lleguemos ya al punto de Números 14, vamos a analizar dos cosas que yo creo que podemos aprender de lo que sucedió en Números 14, cuando pasó que ya no los dejó entrar a la tierra prometida. Entonces, bueno, Abraham
Él murió en 1638 a.C. y Moisés vivió en el siglo XIII a.C. O sea, hubo mucho tiempo en esto. O sea, hay mucha historia, mucho tiempo. Vamos a ver contexto. ¿Quiénes eran estos israelitas? Bueno, básicamente, dentro del libro de Números se hace un censo en los primeros capítulos y se dice que Abraham y Aarón eran los encargados, contaron 703,000 hombres mayores de 20 años y no se contó a una de las tribus, solamente se contaron 11 de las 12 tribus. Los levitas, que si se fijan eran los que estaban encargados del tabernáculo, los que se encargaban sacrificios, de hacer todas las cuestiones sagradas, ellos eran 22,000, más o menos 22,000, mayores de un mes. Cada tribu, si se fijan, tenía un lugar específico en el campamento. O sea, el tabernáculo iba al centro, los levitas alrededor del tabernáculo, y ahí se fijan, por ejemplo, Efraín iba al oeste, Gad estaba al sur, Aser estaba al norte, y así se distribuían, y así siempre se quedaban en sus mismos lugares. La pureza del campamento, el mismo campamento tenía reglas. No se permitían enfermos de lepra, no se permitía gente que hubiera tocado un cadáver recientemente porque se les consideraba impuros. Y por reglamento, los que eran impuros tenían que salir del campamento. Entonces, básicamente, estos eran un poquito de reglas que tenían los israelitas. ¿Qué otras cosas vienen ahí explicadas en Números? Viene el término nazareos, que los nazareos eran básicamente gente que se consagraba a Dios en ese tiempo. Se dejaban crecer el cabello en muestra de que estaban consagrados, no tomaban vino, no consumían ningún producto del viñedo y no tocaban a ningún cadáver. Si ellos estaban en la plaza y de repente moría alguien a su lado, ya perdía. O sea, ya eres impuro, tienes que cortarte el cabello y otra vez vuelves a empezar. Esto se podía hacer, pues era una forma en que tú expresabas tu amor a Dios, pero también hasta cierto punto, pues qué tan santo era, ¿no? Si traías el cabello muy largo, válgame, o sea, era una forma de competir. Restitución de daños, tenían leyes. Eran cerca de 1 millón de personas que vivían en el desierto. O sea, imagínense, eran 700,000 hombres, mayores de 20. ¿Cuántas mujeres, cuántos niños? Eran fácilmente Ciudad Juárez en el desierto. Bueno, Ciudad Juárez está en el desierto, ¿eh? Pero básicamente era la gente de Ciudad Juárez en un campamento. Tenían que tener reglas. Las reglas de los daños, si tú le cometías un daño a un tercero, básicamente, no sé, ¿verdad?, andabas borracho y le chocabas enfrente de la casa y tenías que pagarle lo que le habías dañado más una multa de un 20%. Si matabas a la familia y no había nadie a quien darle el dinero o darle esa como sustituir lo que habías echado a perder, tenías que dárselo a Aarón por regla del Señor. O sea, el impuesto se iba al tabernáculo. También había tasación. Tenían sus reglas, tenían sus tasas. Más o menos cuánto valía un cordero, más o menos cuánto valía 1 kilo de harina por el pecado que habías cometido. Y tenían su forma de medir, por así decirlo, los diezmos de la gente. ¿Qué tanto habías diezmado? Si habías diezmado 10 corderos, o sea, era un sacrificio. También podías competir con eso, ¿no? Y había una listita de cuánto había dado cada tribu. Y ahí se ve en Números, en los primeros capítulos, ahí viene hasta cuánto donaban los de Levi, cuánto donaban los de Judá, y ahí como que había cierta competencia en esa cuestión de la tasa. Tenían una nube guía, si la pueden ver, la Biblia la explica como una columna de nube. Yo pensaba que era como que una nube más amplia, ¿no?, que daba sombra, pero esta nube siempre estaba sobre el tabernáculo. Si la nube se quedaba 3 semanas arriba del tabernáculo, no se movían. Mientras la nube estaba ahí, ellos no se iban a mover. Si la nube se iba, la levantaban todo y vámonos. Y aparte, empezaron a usar trompetas. Las trompetas empezaron a volver algo importante en este pueblo, porque con esas, en el tabernáculo las sonaban. Si las sonabas una vez, venían todos los jefes, porque tenían, como estaban divididos en tribus, por cada casa o tribu, tenían sus jefes. Entonces, si tú querías hablar con los jefes, tocabas una vez la trompeta. Si querías hablar con todo el pueblo o querías que el pueblo se levantara para caminar, tocabas 2 veces las trompetas. Estas trompetas se hicieron parte de los sacrificios, de la Pascua, o sea, se hicieron parte de los ritos judíos y se hicieron importantes. Lugar para acampar,
Básicamente, en este tiempo acababan de salir, bueno, venían saliendo de Egipto, no llevaban mucho tiempo en el desierto, se estaban organizando cómo iban a hacer las reglas, estaban poniendo básicamente las reglas del juego. Y el lugar para acampar básicamente lo escogía la nube, técnicamente junto con los levitas. Pero ahí también en Números dice que el suegro de Moisés andaba con ellos. O sea, básicamente el suegro de Moisés, que era una persona que no era judía, porque Moisés se casó con una extranjera, él era buenísimo para andar en el desierto, porque él era del desierto, él se encargaba de andar en el desierto. Entonces un día le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo ya me voy con mi gente, ya me cansé, yo ya no quiero estar aquí con los judíos, yo ya me quiero ir para allá con mi gente. Y Moisés lo intenta convencer y dice, quédate, porque tu experiencia en el desierto nos va a ayudar a buscar lugares donde acampar. Y si te quedas y nos ayudas al pueblo de Dios, te va a ir bien. Al final él no quiere, rechaza la propuesta y bueno, y al final dicen que es el tabernáculo, ¿verdad? Ya no sé muy bien si lo escogía 100% la nube o si el experto ahí, el suegro, también tenía algo de voto en dónde poner el campamento. Pero básicamente era un pueblo gobernado hasta cierto punto por Moisés y los aaronitas, que eran Aarón y sus hijos, y que tenían sus reglas para poder convivir todo este tiempo que iban a estar en el desierto. Era un road trip muy bien organizado de 1,5 millones de personas. O sea, iban ahí 1,5 millones por el desierto y tenían bien sus reglas establecidas. Bueno, ahora vamos a dar un poco de contexto de la Biblia, del Viejo Testamento. El Viejo Testamento básicamente es las reglas del juego de todo lo que fue el primer o lo que es el Evangelio de Jesús. Básicamente, el Viejo Testamento es cuando Dios le entrega las reglas a los judíos. Y es un tiempo muy importante para los judíos ortodoxos, porque es cuando les da básicamente los 10 mandamientos, es cuando los escribas empiezan a hacer las leyes, empieza a haber mucha cuestión legal, que es algo que le apasionaba mucho a los judíos. Entonces, a veces nos pasa, y eso personalmente a mí me pasaba, ayer platicando con el profe Jorge le decía que yo nunca había predicado del Viejo Testamento, porque ni le entendía. Eran reglas muy viejas, cuestiones difíciles, y la verdad es que sí, hay muchas cosas que no vamos a entender, pero el presente emana o tiene sus raíces en el pasado, y para poder entender el presente hay que entender qué pasó en el pasado, y es una continuidad natural. Siempre tenemos que ser mejores en el presente o tender a mejorar, y no por eso no vamos a hacerle caso a lo que está en el pasado. Entonces, por eso puse aquí un ejemplo de Winston Churchill. Después de Dunkerque, que fue una batalla muy, muy mala para los británicos, que básicamente estaban en retirada, estaban queriendo regresar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, y en la playa se quedan atrapados porque los nazis les tumbaron todos los barcos y no tenían forma de regresar, o sea, de brincar el charco. Y estando en la playa, los bombardean 10 veces, es una de las batallas donde más vidas inglesas se perdieron, mediáticamente fue un desastre. Y empezaron los periódicos principalmente, ¿quién es el responsable de Dunkerque? Y la gente quería que el responsable fuera a la cárcel, o lo mataran, o que hubiera justicia, porque se habían perdido muchas vidas inglesas. Y Winston Churchill, que en ese tiempo era primer ministro, dijo una cosa muy sabia. Si nos enzarzamos en una pelea entre el pasado y el presente, nos encontraremos con que hemos perdido el futuro. Entonces, básicamente, él dijo, ¿sabes qué? Pues aprendimos, fue una historia triste, pero si ahorita nos ponemos y nos enfocamos a explicar lo que pasó en el pasado, ahí no la vamos a pasar y los nazis nos van a ganar. Entonces, básicamente esto es como un ejemplo de por qué también la historia, aunque a veces no la entendamos bien, es de mucha utilidad para entender el presente o el futuro. Y también, ¿verdad? Sin ese Viejo Testamento, sin esas leyes que necesitaban los judíos para entender qué era bien y qué era mal, no hubiera venido Jesús con el Evangelio. O sea, tuvo que haber Viejo Testamento, tuvo que haber leyes, tuvo que haber reglas para que Dios o Jesús bajara a la tierra y trajera el Evangelio. Entonces, bueno, ahora contexto de lo que le estaba platicando. En el monte Sinaí, Dios le entrega los 10 mandamientos a los israelitas. Aquí están, ¿verdad? Y ahí puse un ejemplo para entender más básicamente cómo piensan los judíos ortodoxos. El tercer mandamiento
santificarás las fiestas, que es básicamente descansarás los días santos y los sábados. Esto significaba no trabajar el sábado. Y los judíos decían, ok, suena fácil, ¿no? No hay que trabajar el sábado. Pero como los escribas eran tan apasionados por las leyes, querían definir qué era un trabajo. Ok, entonces en sus libros, que eran ya más grandes que la Biblia, empezaron a explicar qué es un trabajo. Y dijeron, cargar es un trabajo. O sea, llevar una carga de un lugar a otro es trabajo. Escribir es trabajo, y curar. Eso no se puede hacer los sábados. Pero empezaron a decir, bueno, ¿y qué es una carga? Bueno, pues una carga es lo que pese más que un higo seco. No sé cuánto pese un higo seco, pero si está seco yo creo que pesa muy poco. ¿Qué era el problema de esto? Que tu bebé recién nacido pesaba más que el higo y no podías cargar a tu bebé el sábado. Un broche en el cabello pesaba más que un higo, no podías traer el broche en el cabello. O sea, así de enfocadas estaban las leyes. Y si no estaba bien claro en los 10 mandamientos, los escribas se iban a encargar de decir exactamente qué era lo que sí y lo que no se podía hacer. Por ejemplo, escribir. En la arena tú podías escribir todo lo que quisieras, porque tú sabías que el siguiente día se iba a borrar y no era trabajo. Pero si lo hacías con tinta, era trabajo y era un pecado. Pero si escribías una letra aquí y luego escribías una letra en el piso, no era trabajo, porque no se podían leer. Entonces podías escribir muchas letras en muchos lados, pero que no se podían leer. Ese tipo de reglas eran, y para los judíos ortodoxos, eso era fe, eso era religión de la buena. Y estas personas que estamos analizando en el Viejo Testamento eran sus abuelitos. Entonces, básicamente tenemos que entender por qué eran tan fanáticos en las reglas y por qué les encantaba tanto definir lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Ahora, ¿qué pasó desde que salieron de Egipto? ¿Cómo? O sea, sí vimos, ¿no? Que le prometió a Abraham la tierra prometida, que un pueblo súper grande. Ok, pero ¿qué pasó de Egipto hasta que llegaron a este punto del río? Que aquí fue donde mandaron a los espías, entraron y todo eso. Básicamente Dios los libera de Egipto. Salen de Egipto, van por el desierto, llegan al monte Sinaí, Dios les da los 10 mandamientos y esa misma noche derriten todo el oro que tenían y hacen así como un becerrito de oro muy bonito y dicen que Él fue el que los sacó de Egipto. Dios se enoja, Dios los quiere matar, Dios los perdona otra vez y siguen. Después de eso se quedan sin comida y Dios les manda maná. ¿Por qué? Porque no tenían que comer y Dios, pues ahí por buena onda les manda comida. Por cierto, así se veía el maná, dato curioso. Yo siempre me lo imaginé así, como avena o algo así, pero dice la Biblia que era como semillas de cilantro. Y yo pensaba que se lo comían así y nada, que lo molían y lo hacían pan. Entonces, como que, bueno, era como un tipo de harinita que hacían para hacer pan. Como dato curioso. Ahora, ¿qué pasó de Números hasta Números 14? Dios manda fuego por quejas del pueblo. El pueblo empezó a quejarse del maná. Es que está muy reseco, Dios. O sea, ya la garganta ya la tengo seca de tanto pan que estoy comiendo. Allá en Egipto comíamos zanahorias, cebollas, melones. O sea, se acordaban de todo lo que comían allá, carne. Dice, pescábamos gratis en el Nilo, nadie nos lo cobraba. Estaba bien rica la comida. Y se empiezan a quejar y Dios se empieza a enojar otra vez. Ahora, ¿qué hizo Dios? Mandó fuego. No mandó fuego al campamento, mandó fuego alrededor. Y los israelitas se asustaron tanto porque empezaron a haber pérdidas y fueron corriendo otra vez con su papá Moisés. Oye, se está quemando y luego no sé qué. Moisés ora para que los perdone, se apaga el fuego. Otro punto que vuelve a pasar. Dios les manda carne porque les dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Inclusive Moisés en ese punto ya estaba cansado. Decía, Dios, ¿por qué me pusiste enfrente de este pueblo que se queja tanto? Y el mismo Moisés le dijo, ¿qué son mis hijos o por qué los tengo que llevar yo a la tierra que tú les prometiste? Porque Moisés y Dios tenían una relación de mucha confianza, se hablaban muy, muy sinceramente. Y Dios le dice, está bien, yo entiendo que tú ya estás cansado, ve por 60 de los ancianos de tu pueblo, o sea, escoge 60 ancianos, reparte las tareas de liderazgo y déjalos que esas decisiones las tomen ellos para que tú no tengas toda la carga del pueblo en sí. Después de eso le dice, ¿y sabes qué? También les voy a dar carne.
pero no nomás una vez, les voy a dar un mes de carne, hasta que se les salga por la nariz. Se hartó. Y Moisés todavía le dice, somos 1,5 millones de personas, ¿a poco no vas a poder dar carne a todos? ¿De dónde la vas a sacar? Lo retaba. O sea, les digo, tenían mucha confianza ellos dos. Y Dios le dijo, ¿qué a poco yo no puedo? Y Moisés ya no le contestó. Y ahí, bueno, dijo, pues tal vez sí. En eso llegan las codornices, ya se sabe la historia, caen codornices del cielo, kilómetros y kilómetros de codornices. Dicen que el que menos juntó 2 toneladas. Muchísima carne. Y comieron tanta carne ese día que se intoxicaron. Dicen que Dios los castigó. Y ese día a ese lugar se le llamó donde murieron los glotones, porque comieron mucha carne. Pero bueno, después de eso, Aarón y Miriam se quejan y se ponen celosos, porque empiezan a dudar si Dios verdaderamente está hablando con Moisés, porque Moisés y Dios hablaban en el tabernáculo. Y también decían, y si sí habla con él, ¿por qué no habla con nosotros, que también somos líderes? Pero Dios los escuchó y se enojó. Y ahí bajó a hablar con ellos. La nube bajó y les dijo, a ver, yo hablo con Moisés porque es mi compa, yo le tengo confianza, me cae bien. Yo antes hablaba por sueños y visiones, pero con Moisés hablo cara a cara, y ni se queje. Y se fue. Y a Miriam le dio lepra por esa cercanía con Dios. Si tenías lepra, tenían que sacarte del pueblo. Pero como era la hermana de Moisés, Moisés pidió que, oye, pues Dios, pues perdónala, no sabía lo que estaba haciendo. Y dijo Dios, está bien, pero si le dio lepra es porque me retó. Y tiene que quedarse 7 días afuera del campamento. Entonces todos los israelitas esperaron 7 días a que Miriam se curara de lepra, que Dios la curara de lepra, se reintegra y luego ya partieron de nuevo. Luego llegan ya ahora sí a este punto. Ahora sí ya llegaron aquí. Y ahí lo que hacen, dicen, vamos a armar un grupo de espías. Por cada tribu vamos a juntar un espía, los vamos a poner en un equipo y los vamos a mandar 40 días a investigar la tierra. Ver si la tierra es fértil, buscar los enemigos, las ciudades, ver cómo era el lugar que iban a conquistar. Regresan con uvas, con granadas, con cosas muy ricas, ¿no? Y llegan contentísimos, dicen, es una tierra de leche y miel. O sea, es una tierra muy fértil, es muy bonita, vean la fruta. Pero nada más dijeron eso y luego se pasaron híjola, pero hay gigantes. Es que hay gente de más de 3 metros y se les llamaba a ellos que tenían como un apodo de cuando Noé estaba en la tierra, y era gente muy alta, de casi 4 metros de altura, y ellos decían que ellos parecían chapulines al lado de ellos, que de ninguna forma iban a poder ellos ir y ganarle a esa gente en sus ciudades amuralladas. O sea, ¿cómo lo iban a hacer? Entonces, hasta ahí empiezan las quejas. 10 de los espías dicen, ¿sabes qué? No se va a armar. Y 2 de los espías, que eran Josué y Caleb, decían, sí vamos a poder, no porque seamos muy buenos nosotros peleando, sino porque tenemos a Dios. Y ahí entra Números 14. Entonces, si gustan, sacamos nuestras Biblias y leemos qué pasó en Números 14. El pueblo se rebela. Aquella noche, después de que los espías se quejaron, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, que esto era algo muy judío. Caer en rostro en tierra era como que llorar, suplicar. Ante toda la comunidad israelita, allí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración y eran los 2 espías que sí estaban positivos. Ambos se rasgaron las vestiduras, que también era algo muy judío. Rasgarse las vestiduras era como la cuestión de duelo más grande para un judío. Y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella.
Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrarlos, o sea, de tirarles piedras, la gloria del Señor se manifiesta en la tienda. O sea, casi siempre Dios se manifestaba en el monte Sinaí, o se manifestaba dentro del tabernáculo entre los dos querubines. Y ahí hablaba Moisés con él. Pero ahorita hagan de cuenta que estaba todo el pueblo y estaban a punto de tirarle piedras a Caleb y a Josué, y también a Moisés y a Aarón, que eran los jefes. Y en eso llega la nube. O sea, la nube se manifiesta enfrente de todos. O sea, lo que nunca había pasado, pasó. Bueno, ya se había manifestado enfrente de Miriam y de Aarón, pero ahora era todo el pueblo. Sigamos. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrarlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, a donde querían entrar, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que hablas con nosotros, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien lo guía, de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles, y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en el amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejarás impune al culpable, sino que castigarás la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Pues tu gran amor te suplicó que perdones, por tu gran amor te suplico que perdones la maldad que este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió: me pides que los perdone, y los perdono. Y aquí viene el juramento que leyó Daniel. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto, si quieren, por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. O sea, no vayan a tomar, o sea, les dijo, se regresan por donde llegaron, nada de andar queriendo cortar por acá porque los van a matar. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles que de parte mía juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrará a ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. También entrarán a la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, 1 año por día. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto. Y ahí dice que la exploración duró 40 días, 40 años serán los que van a estar. Yo soy el Señor y cumpliré a pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país. Aquí básicamente, ¿qué pasó después de esto? Ya había Dios dicho que, bueno, está bien, los perdono, pero ni más entran, ya no van a entrar. Y en ese momento, los 10 espías que se habían encargado de distribuir todo el chisme de que no iban a poder,
en ese momento se cayeron muertos. O sea, ellos sí se cayeron muertos en ese momento. Él quería matar a todos, ¿verdad? O sea, él le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Mato a todos, a ti te doy un nuevo pueblo y nos metemos a luchar. Y Moisés fue cuando le dijo, ¿sabes qué? No. Pero los 10 espías los mató en ese instante. Los 10 espías que no quisieron entrar. Y a la demás gente, pues la demás gente en la noche se puso muy triste porque se dieron cuenta que habían cometido un error. Se dieron cuenta, pues sí, o sea, dijeron, oye, pues no manches, ahora vamos a estar 40 años en el desierto. Pues hubiera estado mejor pelear. Y se convencieron de pelear. Y eso fue lo que pasó después. Ahora sí, primer punto. Justo cuando pasó esto, el pueblo dice, ¿saben qué? Nos arrepentimos, sí es cierto, no debimos de haber desconfiado del Señor. Agarraron fuerza y dijeron, Moisés, vamos a ir a entrar y conquistar la tierra prometida. Y Moisés les dijo, ¿a qué van si no tienen al Señor? Van a morir. No, es que ya aprendimos, perdón, Señor, ahora sí queremos entrar. Y se aferraron y quisieron entrar a pelear. Y obviamente pues los apalearon y se murieron muchos y fue toda una tragedia. Pero ¿qué pasó? Ahora sí vamos a analizar el primer punto. ¿No les parece interesante que al final de cuentas terminaron atacando? O sea, todo esto fue porque no querían atacar. O sea, todo que apareció Dios, que iban a matar a Aarón. O sea, todo eso fue porque no querían entrar. Y al final terminaron entrando. Pero lo hicieron sin tener la bendición de Dios. Al principio la tenían y no quisieron. Y después, cuando no la tenían, lo hicieron. Y muchas veces esto es muy fácil verlo cuando lo vemos nosotros de fuera. Es muy sencillo, ¿no? Pero la verdad es que cuando ellos hicieron esto, fue una de las cosas más humanas que pudieron haber hecho. Se arrepintieron mucho de lo que habían hecho. Se dieron cuenta de lo mucho que enojaron a Dios. Y ellos sabían que si enojaban a Dios, estaban perdidos porque les había dado maná, les había dado carne, los había salvado, los había sacado, había abierto el mar. Y ellos se preocuparon mucho que lo que quisieron hacer fue arreglar sus errores. Y nosotros también hacemos eso. O sea, fue algo muy humano. Podría parecer que fue muy valiente, porque pues tú dices, no querían con Dios, y después quisieron hasta sin Dios. Pero en realidad fue algo que para ellos fue querer solucionar algo que habían roto. Entonces, básicamente, también, cuando ya entran, siendo esto que pasó, que no entraron, ¿cuántas veces no somos nosotros como estos israelitas? Que muchas veces sabemos que Dios nos prometió cuidarnos, sabemos que Dios nos protege, sabemos que Dios nos ha prometido cosas buenas, y aún así no confiamos. Y cuando no confiamos, después nos damos cuenta que, sí es cierto, pues tengo a Dios, y luego creemos que lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Porque eso fue lo que creyeron los israelitas. Siempre creyeron que por su fuerza y por su buena pelea iban a ganar. Jamás dudaron o jamás se pusieron a pensar que eso iba a ser Dios. O sea, ellos lo único que tenían que hacer era ser el pueblo que iba a llegar a instalarse. Tenían que confiar, pero ellos no iban a pelear. Y creo que eso fue lo que ellos no entendieron. ¿Cuántas veces desconfiamos en el Señor, aun cuando tenemos promesas de Él? Y creo que si leemos Números 14 y analizamos cuando dice israelitas y ponemos nuestro nombre, van a ver lo sencillo y lo fácil que nos caben los zapatos en los zapatos de los israelitas. Y tal vez está un poco más gacho, porque nosotros ya tenemos sus historias, o sea, nosotros ya podemos leer qué la regaron ellos. Ellos en ese tiempo estaban aprendiendo, tenían leyes, estaban intentando conocer las reglas, pero ahorita nosotros ya sabemos por lo que ellos pasaron y podemos aprender, y aún así cometemos los mismos errores que ellos. O sea, tal vez es más, hasta vergüenza más debería de darnos, porque nosotros tenemos sus historias. Segundo punto que creo que podemos aprender de todo esto.
¿por qué Dios los perdona? Al principio dije, ¿fue esto algo injusto? O sea, ¿fue injusto que los trajo hasta ahí y al final no los perdonó y no los dejó entrar? Y ahí lo que vemos es que Dios mismo, en Éxodo, cuando estaban en el monte Sinaí, Dios les dijo al pueblo, yo soy lento para la ira y soy grande en el amor, pero también soy un Dios muy justo. Así como soy de buena gente, me gusta también la justicia. Aquí lo tengo, mira. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, es Éxodo 34 del 6 al 7. Lento para la ira y grande en su amor y fidelidad, que mantiene su humor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto también lo prometió Dios. O sea, sí fue algo injusto. Los llevó hasta ahí y al final no entraron. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los quería en ese momento matar. Moisés, ¿qué hace? Dios, tú eres bueno, es tu pueblo. Y le picó el orgullo. Le dijo, ¿qué van a decir los pueblos? Que tú nos mataste. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tienen razón, yo soy un Dios diferente a los demás dioses y yo puedo perdonar. Pero no te voy a pasar esta. Te perdono, pero no te dejo que pases, no te la voy a perdonar completita. Entonces, ¿qué fue una solución? Vamos a purgar. Los perdono, pero voy a sacar a las manzanas podridas. Porque de nada me sirve que los podridos entren a la tierra prometida. Porque nada más pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si Dios les dice, ¿sabes qué, Moisés? Tienes razón, los perdono y entran todos a la tierra y todo bien. ¿Qué hubiera pasado? Pónganse a pensar. El pueblo se hubiera dado cuenta que no hay reglas. Oye, pues nos podemos quejar y podemos quebrantar todas las reglas y nos vamos a salir con la nuestra. Y probablemente ese pueblo no hubiera apreciado lo que lo apreció el segundo pueblo, el que tuvo que estar 40 años en el desierto pagando lo que había hecho, o sea, pagando las consecuencias de su error. Y ese pueblo, les apuesto que valoró más lo que fue entrar a la tierra prometida. Bueno, aquí está la pregunta. Conclusiones. Bueno, una de las conclusiones que a mí me gustaría es que seamos como Caleb y Josué. Porque nosotros ahora sabemos que Dios los protegió. O sea, al final de cuentas, Dios no los dejó que los mataran. Pero sinceramente ellos no sabían. Y eran 2 contra 1,5 millones de personas. Y aún así tuvieron la convicción para defender lo que creían. Entonces, yo algo que pienso que podemos aprender, más que lo que hizo Moisés, porque Moisés en realidad tenía esta relación con Dios, ¿verdad? Él en realidad varias veces le pedía que perdonara al pueblo. Pero Caleb, sin ser el prometido, sin ser el favorito, hizo muchas cosas. Y fue creer y ponerse enfrente de 1,5 millones de gente. Cuidémonos del virus. Ahora que está de moda el coronavirus, algo que también vi como conclusión de este tema es cuidarnos del virus, de la mala o de la negatividad, de toda esa actitud negativa. Porque si se fijan, ¿qué pasó? 10 personas llegaron diciendo que estaba horrible, que no iban a poder ganar. Y así, 1,5 millones de gente se contagió. Fácilmente lograron contagiarse y de repente todo el mundo decía, ¿sabes qué? No vamos a poder entrar. Y yo creo que hay que cuidarnos de ese tipo de toma de decisiones. Y aquí dejo 5 puntos. ¿Cómo lo podemos hacer para no contagiarnos de esta actitud cuando escuchamos a nuestros hermanos, cuando escuchamos a nuestros compañeros de la iglesia, cuando escuchamos a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros familiares decir estos comentarios negativos? ¿Qué podemos hacer para no contagiarnos y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel? Porque si el pueblo de Israel hubiera dicho estos 10, están locos, claro que podemos, no hubiera pasado nada y hubieran entrado. Influencia saludable con las demás personas. No dejes que todo lo que las demás personas te digan, creer que es verdad. Cuestiónate a ti mismo seguido. Es muy fácil creer que uno está bien.
Pero si nos aprendemos a autocuestionar, vamos a darnos cuenta si en realidad estamos creyendo esto porque lo creo yo o porque la mayoría lo cree. Y no te precipites, no, o sea, no seas muy rápido en tomar una decisión. Puedes tomarte tu tiempo. O sea, no tienes por qué decidir así o tomar una postura así. Puedes tomar tiempo y esperar y tomar una postura más equilibrada. Sé flexible. Eran 1 millón de personas. O sea, tenían que ser más flexibles y tenían que entender que había otras formas de pensar. Y estar bien anclado. ¿Por qué? Porque cuando tienes que escoger posturas, tienes que saber muy bien en dónde estás anclado. Y si esos fundamentos son los fundamentos cristianos, vas a estar bien. Entonces, básicamente eso es. Un último versículo que les quería dar para irnos con este mensaje. ¿Por qué el Cordero? Porque el Cordero que está en el trono los pastorará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios los enjuagará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7:17. Esto viene en Apocalipsis. Y es una promesa que Dios nos ha hecho. ¿Vamos a creer en ella? ¿O vamos a ser como los israelitas? Entonces, bueno, eso era lo que tenía preparado. No sé si me dijeron que iba a haber una canción. No sé si la quieran cantar, ya es muy tarde. Tal vez la dejamos para después. Vamos a orar. Si gustan, inclinamos nuestros rostros para una oración. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado. Te damos gracias porque nos das estas historias y podemos nosotros aprender de las historias que pasó tu pueblo en el desierto, Señor. Te agradecemos que tenemos la historia. También, Señor, te pedimos que nos des la actitud positiva para tomar decisiones, para tomar posturas, Señor, y que nos ayudes a ser como Caleb y Josué, que aunque todo parezca que está mal, poder decir lo que es correcto, porque tenemos bien nuestras anclas en nuestro creer o en nuestros fundamentos. Eso te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Vamos a cantar? Renuévame. Vamos a cantar la canción de Renuévame. Si gusta, nos ponemos de pie. Pon en mí tu corazón.